la cima de la montaña and they nailed his hands and feet to the cross. y le clavaron sus manos y sus pies a la cruz. And while the cross, he looks out to the spectators and the people who just heard him. Mientras él está crucificado, Dios mira a los espectadores y a las personas que están ahí. And in the middle of that pain and hurt, Y en medio de ese dolor, agotamiento y humillación, humiliation, exhaustion, y de la humillación y lo que estaba pasando, he makes a plea to God. él le suplica a Dios. And this is the first word Christ says on the cross. Y fue la primera palabra que Dios dijo en la cruz. And it's found in Luke 23:34. Y se encuentra en Lucas 23:24. And he says, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. So it makes us wonder what he meant when he said them. Nos hace preguntar a qué se refería con ellos. You know, Jesus could be referring to a number of people in this situation. Jesús se podía referir a muchas personas en este caso. He could be referring to the people who just beat him up and mocked him. Se podía referir a las personas que lo acababan de abofetar, que se habían humillado de él. He could be referring to the soldier who nailed his hands and feet to the cross. Al soldado que con el martillo crucificó sus manos y sus pies. He could be referring to the people of Jerusalem. A las personas de Jerusalén. Not even a week ago, Ni hace una semana Jesus arrived to Jerusalem, Jesús había llegado a Jerusalén and everyone welcomed him. y todos le dieron la bienvenida. They were shouting, Hosanna to the Son of David. Estaban gritando, Hosana al Hijo de David, Hosanna in the highest of heaven. Hosana al más alto. But now those same exact people Pero ahora esas mismas personas are shouting, crucify him. estaban gritando, crucifíquenlo. Or maybe he was referring to his disciples. O posiblemente se refería a los discípulos, You know, Judas, who sold Jesus for 30 pieces of silver. a Judas que vendió a Jesús por 30 pedazos de oro, de plata, Or Peter, who said, hey, Jesus, I'm going to be with you to the very end. o a Pablo que dijo, Jesús, voy a estar contigo hasta el mero fin. But when it came down to the moment, Pero cuando llegó el momento, he denied Jesus. negó a Jesús. Or maybe Jesus was referring to us. O posiblemente Jesús se refería a nosotros. You know, after all, it was our sin that put Jesus in the cross in the first place. Al fin y al cabo fue nuestro pecado que puso a Jesús en esa cruz. And we see this in 1 John 2:2. Y vemos esto en Primera de Juan 2:2. It says, he is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also the sins of the world. Dice, Él es el sacrificio por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. So Jesus sacrificed himself for the sins of humanity. Entonces Jesús se sacrificó para los pecados de la humanidad. So why did he say this? ¿Y por qué dijo esto? You know, we just saw Jesus get mocked, he got beaten. Vimos cómo se humillaron de Él, cómo lo habían abofetado. His own disciples betrayed him. Sus propios discípulos lo traicionaron. You know, he could have said anything for this first word. Hubiera podido haber dicho cualquier cosa. He could have acted on resentment and hate. Podía haber él actuado con odio, por resentimiento, But he decided to make a plea about forgiveness. pero decidió hacer una súplica de perdón. So why? ¿Por qué? He acted on his role as a priest and interceded for his people. Él actuó como un sacerdote. And we see this in Hebrews 7:22 through 24. Vemos esto en Hebreos 7, versículo 22 a 24. It says, because of this oath, Jesus has become the guarantor of a better covenant. Now there have been many of those priests since death prevented them from continuing office. But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Dice, por tanto Jesús es el fiador de un mejor pacto. Ahora bien, hubo muchos sacerdotes ya que la muerte les impedía continuar en el cargo, pero como Jesús vive para siempre, su sacerdocio es permanente. So Jesus took the role of being our priest and became an advocate for humanity. Entonces Él tomó el rol de ser nuestro sacerdote a convertirse en defensor de la humanidad. So what would happen if Jesus never said this first word? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios nunca hubiera hecho esta súplica? The wrath of God would have continued. Hubiera seguido como la ira de Dios. We can take a look at a parable found in Luke 13:6 through 9. Podemos ver una parábola encontrada en Lucas, capítulo 13. It says, a man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard,
For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Entonces dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a buscar fruto en ella, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al que cuidaba el viñedo, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada. Córtala para que ha de ocupar la tierra, porque hay de ocupar la tierra inútilmente. Señor, le contestó al hombre, déjala 1 año más y cavaré alrededor y le echaré abono. Si da fruto el año que viene, bien, si no, la cortarás. El dueño del árbol, que representa a Dios, ve a la humanidad y dice, no, están haciendo lo que esperaba, no se arrepentían ni me siguen, son un caso perdido. Pero Jesús, me adelanté. So we can use this parable and reflect to the first word Christ said on the cross. Entonces podemos reflexionar en esta parábola, en lo que Dios dijo en la cruz. So the owner of the tree being God, Entonces el dueño del viñedo, siendo Dios, he takes a look at the tree, which is humanity, vio al árbol que representa a la humanidad and he's saying, hey, it's not doing what I expected it to do. y dice, no, esto no está funcionando de la forma que yo esperaba, They're not repenting. no se están arrepintiendo, They're not following me. no me están siguiendo, They're a lost cause. son una causa perdida. But Jesus, who's the farmer, Pero Jesús es el agricultor, he intervened él intervinió and tells God, y le dice a Dios, hey, we can still salvage this tree. todavía podemos salvar este árbol, I can still see potential. todavía veo potencial, Let's give humanity another chance. vamos a darle otra oportunidad a la humanidad. So humanity still exists because Jesus intervened, Entonces la humanidad todavía sigue porque Jesús intervinió and he keeps interceding for us today. y todavía sigue interviniendo. So this first word is all about forgiveness. Entonces esta primera palabra es de el perdón. So let's take Jesus on the cross as an example. Vamos a tomar a Jesús en la cruz como ejemplo Now it's an extreme example y ahora como un ejemplo poco extremo, because he was able to forgive in the middle of that pain and suffering. porque él pudo perdonar en medio de su dolor y su sufrimiento. You know, some of us can't do that. I can't do that. A veces nosotros no lo podemos hacer, yo no lo puedo hacer. Sometimes it could take us days. A veces It could take us days, nos toma días, weeks, semanas, months, meses or years o años to forgive. para perdonar. Sometimes the situation or conflict can feel so big and heavy, A veces la situación del conflicto se siente bien pesado, we can't let it go. no podemos dejarlo. And it's okay to feel pain and hurt when a situation happens. Y está bien sentir dolor y sufrimiento cuando pasa una situación. We're human, Somos humanos, it's natural, es natural, but it's not okay to hold on to it for so long pero no es normal agarrarlo por mucho tiempo because it can fester porque se puede quedar ahí and grow into y resentment, crecer en resentimiento, bitterness, en amargura and hate. y odio. So if we're carrying something Entonces, si escuchamos algo, and have something against a family member, escuchamos algo que tienen contra un familiar, a spouse, con nuestra pareja, brother or sister, hermano o hermana or friend, o amigo, let's let it go. vamos a dejarlo ir. So let's show the same grace Jesus showed us on Calvary Vamos a enseñar la misma gracia que el Señor mostró en el Calvario and give it to others. y dárselo a otros. So let's reflect on this first word, Vamos a reflejar en esta primera palabra and I'm going to call the next person to come on y up. llamamos a la palabra número 2. Hola hermanos, hoy me tocó compartir la segunda palabra con todos ustedes y quiero empezar a leer Lucas capítulo 23 versículo 39 a 33 y lo voy a empezar a leer en inglés. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we justly, for we received due the reward of our deeds, but this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And then he said to him, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." Y ahora lo voy a leer en español. Y uno de los malhechores que estaban colgados de injuriaban, diciendo, "Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros." Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, "¿Ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. And now I really want to focus on the crucifixion. I don't know if you realize this, but being crucified in those times wasn't just another form of dying. It was one of the most cruel, shameful, and humiliating forms of execution. Crucifixion was reserved for the worst kind of criminals, people who had committed horrible acts. It was meant to be public, painful, and disgraceful. Not just anyone was crucified, only the most despised offenders. Yet Jesus turns to the man next to him, a criminal, a sinner, someone who had done nothing to earn it, and tells him, today you will be with me in paradise. But why a criminal? Why a sinner? Why someone so unworthy? There was a reason that man was on the cross. He was guilty, but Jesus didn't say, go, become perfect, fix your life, become sinless, and then I will let you into my kingdom. No. Jesus took him just as he was, broken, sinful, undeserving, and gave him mercy, because that's what grace looks like. Y ahora lo quiero leer en español. No sé si se dan cuenta, pero ser crucificado en esos tiempos no era simplemente otra forma de morir. Era una de las formas más crueles, vergonzosas y humillantes de ejecución. La crucifixión estaba reservada para los peores criminales, personas que habían hecho cosas horribles. Era pública, dolorosa y diseñada para causar vergüenza. No cualquiera era crucificado, solo los delincuentes más despreciados. Y así, embargo, Jesús mira al hombre que estaba a su lado. Un criminal, un pecador, alguien que no había hecho nada bueno para merecerlo, y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué un criminal? ¿Por qué un pecador? ¿Por qué alguien tan digno? Ese hombre estaba en esa cruz por una razón, era culpable. Pero Jesús no le dijo, ve, arréglate, hazte perfecto, vive sin pecado y después te dejaré entrar a mi reino. No. Jesús lo aceptó tal como era, roto, pecador, indigno, y le dio misericordia. Porque así es la gracia. The word, sometimes us or others do something wrong. We feel too guilty to walk into a church, too guilty to talk to the pastor, too guilty to even pray, too guilty to even worship, too guilty to even serve. I can't walk into church after what I did. I can't talk to my pastor after what I did. I just can't. I'm too much of a sinner, too terrible of a person to even talk to God. Oh, how ashamed I am. I'm not perfect enough. I'm still a sinner. There's no way I can walk into church after everything I've done. God wants me to be perfect and sinless. I can never be a Christian. I'm too broken. I'm too imperfect. That is actually a form of manipulation that the enemy uses against us, because God never asked us to be perfect before coming to him. Look at the man next to Jesus, a sinner, a criminal, and yet Jesus still let him into his kingdom. Jesus didn't say, be perfect, be sinless, and come into my kingdom. No, Jesus said, truly, I tell you today, you will be with me in paradise. God doesn't ask us to come to him already perfect. He asks us to come to him with a repentant heart. And when we do, he forgives us, he lifts us up, and he told the woman caught in adultery, like the pastor said, neither do I condemn you. Go and sin no more. He wasn't saying be perfect from now on, but leave that life. You're free now. You are not condemned. Go walk in this new life I am giving you. That is the heart of God. Mercy first, then transformation. Not ashamed, not rejection. Love that leads us to change. And the devil knows how powerful that is. That is why he tries so hard to separate us from it. Because the moment we believe that we are too messed up for God is the moment we stop coming to him. And that is all that the enemy wants. He wants God. He knows God is our source of healing, restoration, identity, strength, and purpose. So he'll feed us lies to keep us from the very presence that can save us. Like it says in Isaiah chapter 1, verse 18, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. And in Matthew chapter 11, verse 28, it says, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest.
But do you know whose law it is to be perfect and sinless? The religious leaders, the same religious leaders that crucified Jesus. Those men would walk around acting like they were sinless and perfect. They would condemn anyone that wasn't. But Jesus called them out, calling them hypocrites. Woe to you, teachers of law and Pharisees, you hypocrites! You are all like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean. Those same men tried to arrest Jesus when he healed someone on the Sabbath. They brought a woman to Jesus who had been caught in the very act of adultery. And they said, "Teacher, isn't this is the woman caught in the act of adultery, and the law of Moses commands us to stone such a woman. What do you say?" They were trying to trap Jesus to see how he would respond. But Jesus, full of grace, wisdom, he said, "Let any one of you who is without sin throw the first stone." And one by one they began to walk away. And Jesus told her, "Neither do I condemn you. Go now and live your life of no sin." That is the God that we serve, a merciful God, a God who never asks for perfection but for repentance. That is why when he saw that man beside him on the cross, the man admitted he was there because he had done something bad. And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "Truly, I tell you, you will be with me in paradise." All God asks is not for a perfect heart, but for a repentant one. Ahora se los quiero leer en español. A veces nosotros o alguien más hacemos algo malo y sentimos tanta culpa que no queremos entrar a la iglesia, ni hablar con el pastor, ni siquiera orar, adorar o servir. ¿Cómo voy a entrar a la iglesia después de lo que hice? ¿Cómo le voy a hablar a mi pastor? No puedo. Soy demasiada pecadora, demasiada mala, qué vergüenza. No lo soy suficiente perfecta. Todavía soy pecadora. Dios quiere que yo sea perfecta y sin pecado. No puedo ser cristiana. Estoy muy rota y imperfecta. Eso también es una forma de manipulación que el enemigo usa. Porque Dios nunca pidió que fuéramos perfectos antes de venir a Él. Mira al hombre al lado de Jesús en la cruz, un pecador, un criminal, y aún así Jesús lo dejó entrar a su reino. Jesús no le dijo que sea perfecto sin pecado y entonces te dejaré entrar. No, Jesús le dijo, "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Dios no pide por un corazón perfecto, pide un corazón arrepentido. Y cuando lo hacemos, Él nos perdona, nos levanta y, como le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, "Ni yo te condeno, vete y no peques más". Y Él no dijo, "Sé perfecto ahora de adelante", sino "Deja esa vida, ya eres libre, no estás condenada, camina en la nueva vida que te he dado". Eso es el corazón de Dios. Misericordia primero, luego transformación. No vergüenza, no rechazo, amor que nos lleva a cambiar. Y el diablo sabe cuán poderoso es ese amor. Por eso intenta separarnos de él. Porque el momento en que creemos que estamos demasiado rotos para Dios, en ese momento que dejamos de venir Él, y eso es justo lo que el enemigo quiere. Él sabe que Dios es nuestra fuente de sanidad, restauración, identidad, fuerza y propósito. Así que nos llena de mentiras para alejarnos de la única presencia que nos puede salvar. Y como dice en Isaías capítulo 1 versículo 18, "Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos". Y como dice en Mateo capítulo 11 versículo 28, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar". Pero ¿sabes de quién era esa ley de ser perfecto y sin pecado? Esos mismos líderes religiosos, los mismos que crucificaron a Jesús, ellos estaban como si fueran perfectos y sin pecado y condenaban a cualquiera que no lo fuera, pero Jesús los confrontó llamándolos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por afuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estos mismos hombres trataron de arrestar a Jesús cuando sanó a un hombre en día de reposo.
Incluso trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y escuchen esto, ya lo repetí en inglés, pero escuchen la gracia de Dios. Estaban tratando de atrapar a Jesús a ver cómo respondía. Pero Jesús, lleno de gracia y sabiduría, dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero de arrojar la piedra contra ella. Y por uno se fueron. Y Jesús le dijo a la mujer, una mujer que fue encontrada en adulterio, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Dios que servimos, un Dios misericordioso, un Dios que no pide perfección, sino arrepentimiento. Eso fue lo que él vio en el hombre que estaba al lado de él en la cruz. El hombre reconoció que estaba ahí por el mal que había hecho. Y Jesús le dijo, él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que Dios pide es un corazón perfecto, sino un corazón arrepentido. No pide un corazón perfecto, sino un corazón arrepentido. Y eso fue la palabra. Me puse bien contenta cuando miré a la hermana que me dio esa palabra, porque a veces se nos olvida que a veces cometemos un error, hacemos algo mal y se nos olvida que Dios nunca pidió que seamos perfectos. Pidió un corazón arrepentido. Así como ese hombre que estaba en la cruz al lado de Jesús, ese es el mero ejemplo. Ese hombre, un pecador, un criminal, nunca hizo nada bueno en su vida. Y así como él estaba ahí en la cruz, ahí al lado de Jesús, ahí Dios estaba colgando en dolor, así como ese hombre y así como el otro que se burló de él. Así Jesús, así un pecador, un criminal, un hombre malo que nunca hizo nada bueno en su vida, así le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca le dijo: ve, hazte perfecto y te dejaré. No, así como estaba. Y así como estamos aquí hoy, Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que tengamos un corazón de arrepentimiento. Y eso es lo que quise compartir con ustedes de la segunda palabra. Y ahora le paso a la tercera persona. Dios los bendiga, hermanos. Para mí esto fue una sorpresa. Hace media hora me dieron esta palabra. La tenía que compartir la hermana Susana, pero saben lo que está pasando ahorita con su abuelita, entonces se la tuvo que dar a Priscila, pero Priscila tampoco puede, porque para ella también es su abuelita. Yo la miré cómo estuvo con ella, y yo creo que podemos decir que esto fue de Dios, porque me tocó la tercera palabra que dice, pero antes de continuar quiero decirle que para Priscila también es como su segunda madre, y todos los que tenemos una madre tenemos que valorarla, cuidarla y ver por ella. Y estoy muy agradecido con Dios que me tocó esta palabra. Veo a Priscila lo que está pasando ahorita. Discúlpeme que estoy tomando el tiempo, pero yo quiero decirle que Dios tiene la última palabra. Pase lo que pase, es su decisión de Dios. Y yo creo que como nosotros como creyentes sabemos dónde va y nos va a esperar. Tristemente los que no creen es muy difícil. Entonces la tercera palabra que me tocó fue que dice, primero voy a leer lo que Susi me dijo que leyera y después yo termino con unas palabras mías. Dice el versículo en Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y la hermana Susi quería que dijera esto. Este versículo nos muestra el amor que Jesús tiene por su madre. Es un tiempo en la que estaba siendo perseguido y tratado horriblemente. Todavía pensaba en su madre hasta el final. Quería asegurarse de que, incluso después de su muerte, alguien seguiría cuidándola de ella, en un momento en el que sentiría tanto dolor por la pérdida de su hijo. El altruismo es la única palabra
que me viene a la mente cuando leo las palabras que Jesús le dijo a su madre y a sus discípulos, en un momento en el que pudo haber condenado a los que le persiguen y lo golpeaban, puso la mejilla y pensó en su madre y en su futuro de su madre. Se aseguró de que de un modo u otro no estuviera sola y que, tal vez viviendo y teniendo al discípulo a su lado, la pudiera llenar a una onza del vacío que dejaría su hijo Jesús. Esto nos muestra el amor incondicional entre un hijo y su madre. También quiero tomar un tiempo y observar la acción del discípulo y el amor, el respeto que sentía por Jesús. Si buscamos la definición de su significa madre, nos dice relación de una mujer con su hijo o hijos, criar a un hijo con cuidado y afecto, dar a luz. Si miramos la definición que te acabo de dar, podemos ver que María no corresponde a esa definición de madre para el discípulo. No tuvo relación con él, no lo crió ni lo dio de luz. Pero si nos fijamos en este versículo, vemos que al final dice, desde entonces este discípulo la recibió en su casa. Esto también nos muestra el amor incondicional entre Jesús y sus discípulos, pero también entre los discípulos y María. Muy fácilmente el discípulo lo pudo haber descartado a Jesús, basándose únicamente en el hecho de que María no era su madre, pero no lo hizo. Al contrario, le abrió las puertas de su casa y cuidó de ella. Este es un hermoso ejemplo de cuidar a los que nos rodean y de ser un faro de luz en la oscuridad, especialmente en tiempos como ahora, donde vivimos en un mundo que está lleno de odio y corrupción. Este verso nos muestra que aún con nuestras indiferencias, nosotros como cristianos, discípulos e hijos de Dios, debemos mostrar este amor incondicional que la Biblia dice en Mateo 22, 37, 39. Jesús respondió, y ama al Señor a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el más grande mandamiento, y el segundo es semejante al que ama al prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es lo que Susi me dijo. Discúlpeme si estoy nervioso, estoy triste, tengo todas las emociones encontradas, pero lo que yo veo en me estoy acordando que el año pasado me tocó dar a mí esta igual. Y yo siento que lo que me trato de acordar es que, ¿por qué cuando Jesús está en la cruz y da sus últimas 7 palabras, por qué mete a la madre? ¿Por qué perdona? ¿Por qué se lleva al que se burló y al otro no? ¿Por qué se lleva? Y en la tercera palabra muestra a la madre. Yo creo que la madre es una persona muy especial en esta vida. Y ver a su hijo morir en esa cruz es un dolor muy fuerte. Hace como unos meses estaba platicando a los varones, preguntándoles qué es más difícil o qué es más duro, que se muera una madre, un padre, o que se muera un hijo. ¿Quién sufriría más? Y todos dijeron que los padres sufren más por un hijo. Y así es, porque si mi madre o mi padre se muere, yo me quedo huérfano. Si mi padre o uno de ellos dos se muere, uno queda viudo y el otro viuda. Pero una madre, ¿cómo se le puede decir? No hay. Entonces yo creo que desde que un niño, un bebé nace, la persona que siempre va a estar en el primer momento es la madre. La madre le va a enseñar, la madre le va a enseñar a caminar, la madre le va a dar todo a su hijo. Y yo creo que no sé, toda la vida siempre va a estar la madre con nosotros. Entonces lo único que yo quiero decir es que si Dios le encargó a su discípulo de confianza, que puede ser como amigo, a su madre, y su amigo le abrió la puerta, también habla de un amor y una relación entre todos nosotros. Confiar, amar uno al otro, perdonar uno al otro, estar con él todo el tiempo y estar juntos nosotros. Como les digo, esto es lo que Dios me dio. Tengo 20 minutos estudiando, no me preparé para leerles unas 3, 4 hojas, pero quiero que estén con nosotros, con la familia Chávez, la hermana Hortensia, y ahí tenemos en nuestras oraciones. Amén. Cuarta palabra.
Entonces a mí me tocó la cuarta palabra y se encuentra en Mateo 27:46. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a mí en ese versículo, la palabra que más me impacta es desamparado, o sea, solo. No es solo estar solo, es estar completamente abandonado, sin ayuda, sin consuelo, sin esperanza. Jesús no había sido traicionado ni por Judas, ni negado por Pedro, también había sido abandonado por sus discípulos. Y si yo me pongo a pensar, ¿no? Que yo diga, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo lo siento en mi corazón, no es algo de lo mero profundo. Y fue desamparado por Dios Padre, no por los discípulos, no, ni por Judas, ni por Pedro, claro, por ellos, pero por Dios mismo. Y fue el momento más oscuro de toda su vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Es como una persona humana cargando miles y miles de libras de bloques de concreto. Yo me lo imagino así. Ahora yo digo, el dolor físico de los pecados que llegaban hasta Adán eran grandes. Dios Santo no pudo habitar en el pecado. Jesús sintió la separación más profunda que existe, la separación de Dios. Eso es el verdadero desamparo. No fue físico, sino espiritual. No solo emocional, sino eterno. Es lo que el alma siente cuando está completamente apartada de su Creador. Jesús gritó con ese dolor para que ni tú ni yo tuviéramos que hacerlo. Él fue desamparado para que tú seas acompañado. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos recibidos. Él fue rechazado para que nosotros fuéramos amados. Él eligió ese dolor, nadie le obligó. Él sabía lo que él iba a tener que pasar. Sabía que venía el sufrimiento, la humillación, el silencio del cielo y lo aceptó por amor a nosotros. Y aunque esto sucedió hace más de 1000 años, el desamparo no es solo una historia bíblica, es algo que a veces también sentimos nosotros. El desamparo de estar solos, el desamparo de pensar, yo no tengo a nadie, me siento sola, no sé qué voy a hacer, cosa que yo también he sentido. Hay veces que a veces estamos tan abrumados con cosas que uno se siente solo. A veces con mi vida digo, esto está pasando, ahorita en el proceso que estoy lidiando digo, me siento sola, nadie me entiende, no entiendo lo que está pasando, mi propia madre no me entiende nada y es como que digo, ¿y qué pasa? Realmente siento que nadie puede entender lo que llevo encima. Me cuesta saber a quién acudir y aunque estoy rodeada de personas, hay momentos donde me siento yo desamparada, invisible y desamparada. Pero cuando estaba leyendo esta palabra, me recordó del sentimiento. Él lo vivió para que yo nunca tenga que cargarlo. Jesús me entiende. Él me acompaña en mi dolor de soledad, en mi dolor, en nadie me entiende. Él está ahí conmigo. Él ya venció el desamparo para que en mis momentos más oscuros siempre pueda encontrar su luz. A veces sentimos que estamos solos, a veces sentimos que estamos solos en nuestro dolor, en nuestra propia humillación, pero nunca estamos solos, estamos con Él. Jesús sabe lo que sentimos, Él mismo lo pasó. Aunque parezca que Dios guarda silencio, Él no nos abandona nunca. No importa que estemos a lo más profundo de nuestro ser, que no entendamos dónde estemos, Él sabe y Él nos ayuda. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Y si Jesús fue capaz de ser desamparado en la cruz por nosotros, podemos confiar plenamente que Dios jamás nos dejará solos.
All right, I'll be speaking about the fifth word, and I'm going to try to do English and Spanish, but it won't be perfect, so perdóname. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. John 19:28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Juan 19:28. Water is critical for life. Humans need water, animals need water, the earth needs water, and without water, we can only survive 3 to 5 days. El agua es fundamental para la vida. Los humanos necesitan agua, los animales necesitan agua, la tierra necesita agua, y sin agua no podemos sobrevivir más de 5 días. And when we lack water, we thirst. Cuando nos falta agua, tenemos sed. We have a physical thirst, and we have a deeper thirst. Tenemos una sed física y tenemos una sed más profunda. Water will satisfy our physical thirst, but we can have all the water in the world, and a thirst will still remain. We question things like, who are we? Why are we here? Why is so much wrong in the world? With me, there's a thirst. And regardless of our faith, I think that all humans know this thirst at some level. Feeling empty, maybe like something's missing. We thirst for meaning. We thirst for justice. We thirst for peace. El agua puede saciar nuestra sed física, pero podemos tener todo el agua en el mundo y la otra sed permanecerá. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo y en mí? Independientemente de nuestra fe, creo que cada persona conoce esta sed de alguna manera. El sentimiento de vacío, tal vez como si faltara algo. Tenemos sed de propósito, de justicia, de paz. Jesus walked this earth as a man, but he claimed to offer what no man in history has been able to do, to satisfy our thirst. Cristo caminó entre nosotros en este mundo como hombre, pero dijo ofrecer lo que ningún hombre en la historia ha podido hacer, saciar nuestra sed. John 7:37-38. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, "Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva." Juan 7:37-38. What does it mean that Jesus, the one who offered living water, was thirsty? ¿Qué significa que Jesús, quien ofreció el agua viva, tenía sed? Remember our thirsts. So we have the physical thirst and we have the deeper thirsts. Recuerda los dos tipos de sed que tenemos, la sed física y la sed más profunda. And now let's consider Jesus on the cross. Jesus was physically thirsty. Jesus came to walk among us, to die among us as a human like us. And this is consistent, what he says here, with prophecy in Psalm 22. We think about the pain of the cross, as others have shared, the nails in his hands, and so much more, and we can't imagine it. Y ahora pensemos en Cristo en la cruz. Cristo tenía sed física. Cristo vino a caminar entre nosotros, morir entre nosotros, como nosotros. Pensamos en el dolor de la cruz, los clavos en sus manos y mucho más, y no podemos imaginarlo. But it goes even deeper than that, because remember, thirst is one of the greatest human needs. So imagine that you're hiking and the sun is beating down on you and your skin is peeling and your back and your legs ache. It's painful. Pero vas más allá. Recordemos que la sed es una de las necesidades humanas más fundamentales. Imagínese que hace una caminata en el desierto y el sol le pega de lleno y se le está pelando la piel y le duelen las piernas y la espalda le duele. Now imagine being on top of that without water,
to thirst without any water in sight. It's a whole different level of pain because we need it so badly. And only one thing can satisfy it, water. Jesus here felt this pain. He had physical thirst. Y ahora imagínese que no tiene agua, tiene sed, sin agua a la vista. Es un nivel diferente de dolor que solo una cosa puede saciar, el agua. Y Cristo, aquí en la cruz, conocía este dolor, tenía sed física. And if we believe that Jesus is God, which even some of his followers at the time didn't believe or understand, we know that Jesus could have quenched his thirst in an instant. This is the man who caused the disabled to walk, who caused the blind to see, and water to become wine. Y si creemos que Cristo es Dios, algún que incluso algunos de sus discípulos aún no creían ni entendían, sabemos que Cristo pudo haber saciado su sed en un instante. Este es el hombre que hizo caminar a los discapacitados, hizo ver a los ciegos y convirtió el agua en vino. He tried some vinegar, but stopped, because only one thing can truly satisfy our physical thirst: water. Probó el vinagre, pero se detuvo. Solamente una cosa puede saciar nuestra sed física: el agua. But we know that when Jesus and others throughout Scripture reference thirst, and when they reference water, they're rarely referring to physical thirst alone. Pero sabemos que cuando Jesús y otros en las Escrituras hacen referencia al agua o a la sed, rara vez se refieren solo a la sed física. Jesus says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia." Mateo 5:6. And David writes in Psalm 63:1, "O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water." David escribe, "Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua." Jesus had a deeper thirst, like us, as he was approaching separation from the Father. What did Jesus thirst for? Cristo tenía una sed más profunda, como la sed que tenemos a medida que se acercaba a la muerte. ¿De qué tenía sed Jesús? He thirsted for righteousness, for justice, for thanksgiving, for repentance, for love among his people, and for us. Tenía sed de justicia, de agradecimiento, de arrepentimiento, de amor entre su pueblo. Quizás tenía sed de que se cumpliera. And what did the people give him? ¿Y qué le dio de beber la gente? Vinegar, el vinagre. De ingratitud, de indiferencia, de idolatría y más. Vinegar of ingratitude, indifference, idolatry, and more. So if we jump to today, we sin. And we may not be capable of giving Jesus this pure water that he thirsts for, at least not perfectly and not without help. Vayamos al día de hoy. Quizás no seamos capaces de darle a Cristo el agua pura de que tiene sed, al menos no de manera perfecta y no sin ayuda. But may we thirst for these things as our King did. May we recognize our need for them, and may we look to him who offers the living water to satisfy our thirst in that of the world. Pero que tengamos sed de estas cosas, como la tuvo nuestro Rey, que reconozcamos nuestra necesidad de ellos y miremos hacia Él, quien ofrece el agua viva para saciar nuestra sed y la del mundo. Jesus felt thirst so that he could satisfy our thirst and to fulfill the prophecy. Cristo tenía sed para poder saciar nuestra sed, para cumplir la profecía. Scripture says creation groans with the pains of childbirth, and this is where Good Friday leaves us in many ways. But we know that there's more to come. But for tonight, let's consider, what did Jesus, our King, thirst for, and how can we thirst for these things too? Por esta noche consideremos de qué tenía sed Cristo, nuestro Rey,
y cómo podemos nosotros tener sed de estas cosas también. And I'll pass to la hermana Alicia. El Señor les bendiga, hermanos. Estoy entre puros jóvenes y me gozo de lo que el Señor está haciendo en cada uno de ellos. Y yo estoy representando al mío porque un día va a estar ahí. Amén. Y también a los que están sentados allá porque también pueden estar acá. Amén. Así que me tocó compartir, hermanos, la sexta palabra. Y antes de quitar la línea de los jóvenes, quiero que sepan que esa ha sido la petición de nuestra hermana Hortensia desde que comenzamos la oración los martes. Cada martes. Hermana, ¿cuál es su petición? Por los jóvenes. Y vamos a seguir, hermanos. Amén. Así que la sexta palabra dice, consumado es. Y se encuentra en San Juan 19:30. Consumado es. ¿Verdad? La más grande felicidad del hombre es en la tierra es haber acabado su obra que emprendió con dificultad. Y cuando hablamos del Señor Jesús, ¿verdad? Del momento, ¿verdad? Que fue concebido, fue, ¿verdad? Con dificultad, ¿verdad? Escogiendo a María, ¿verdad? Que estaba comprometida. Ya desde ahí comenzó la dificultad. Cuando estaba niño, ¿verdad? Herodes mandó matarlo, ¿verdad? Y después, a medida, ¿verdad? Que él empezó su ministerio, ni sus hermanos creyeron en él. Era, ¿verdad? Una vida con dificultad, ¿verdad? Con dificultad que uno de sus discípulos lo traicionó, ¿verdad? Otro lo negó y los demás se escondieron. Una, ¿verdad? Vida con dificultad, pero consumado es, quería decir, ya está terminado, ¿verdad? Ya está completo, hasta el último detalle está completo. ¿Qué fue lo que consumó Cristo en la cruz? Cumplió la ley que nadie podía cumplir. Nadie, ¿verdad? Nadie podía cumplir la ley. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Así que no había, ¿verdad? Justo ni aun uno, dice la palabra. También Cristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con él y con toda su obra expiatoria, como dice Isaías 53, que fue el capítulo que leímos cuando se abrió el servicio, y como dice Salmos 22. Cristo cumplió los tipos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablamos mucho de tipos. La tipología bíblica, hermanos, es una forma de interpretar las escrituras que identifica personas, eventos o cosas en el Antiguo Testamento que prefiguran o anticipan a personas o eventos en el Nuevo Testamento, particularmente Cristo y su obra. Eso es lo que hace la tipología. Por ejemplo, el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, ¿verdad? Está tipificando a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Como el sacerdote era un tipo de Cristo, porque él es el sumo sacerdote. Amén. Y así, si usted se va, ¿verdad?, a todo lo que había en el altar, es tipo, ¿verdad?, de Jesucristo. Aún, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento miramos que Isaac mismo es tipo de Jesús cuando, siendo su único hijo, ¿verdad?, de Abraham, estaba dispuesto a ser sacrificado, ¿verdad? Cristo cumplió el plan de Dios para salvación. Cristo consumó el sacrificio perfecto y único, y ya no hay necesidad de otros sacrificios, ni en el presente ni en el futuro, para la salvación de la humanidad. Amén. El miércoles con las damas comentábamos, ¿verdad?, de cómo en la religión tradicional en estos días se hacen sacrificios ingratos, ¿verdad?, físicos, que caminan de rodillas por millas, ¿verdad?, pensando que así van a agradar a Dios. Eso ya no tiene ninguna validez. No tiene validez alguna, porque Jesús ha sido el sacrificio perfecto de una vez para siempre. Dice, así dispuestas estas cosas, dice en Hebreos, dice, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote entra una vez al año y no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? Es lo que hacía el sacerdote,
¿verdad? Era el mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, pero eso, ¿verdad? Jesucristo vino a tomar ese lugar. Dice también en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Cristo cumplió la obra que el Padre había encomendado, porque así dice Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí la estaba consumiendo esa obra, ¿verdad? La estaba terminando. Ahora, el resultado en la obra de Cristo en la cruz, la maldición de la ley ya no pesa más sobre nosotros. Cristo sufrió la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La salvación del hombre será ahora por gracia de Dios y no por las obras de la ley. Amén. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, esto no es de nosotros, no es nada que podamos hacer. Jesús ya lo hizo. Dice, ya no es por las obras de ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora el pecador se puede llegar directamente a Dios sin necesidad de intermediarios. No necesitamos otra persona para llegar, ni un santo, nadie, no necesitamos. Podemos llegar directamente al trono de la gracia. Amén. Y por último, ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios, porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Cuando miramos el Antiguo Testamento, siempre, ¿verdad? El cordero que era símbolo de Jesús, tenía que ser un cordero perfecto, ¿verdad? Pero era solamente símbolo. Jesús fue el sacrificio perfecto. Dice en Hebreos 10, 12, 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que con todo esto no hay nada que podamos añadir a nuestra salvación. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Esta obra ha sido hecha a la perfección y ha sido terminada, ¿verdad? Ha sido consumada, ha sido completa. Lo único que hay que hacer es aceptar y obedecer. Eso es todo. Amén. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar, ¿verdad? El cielo. El Señor ya pagó el precio porque dijo, consumado es. Amén. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Me disculpan que estoy un poco nerviosa. A mí me tocó la séptima y última palabra que se encuentra en Lucas 23, 46, pero les voy a leer de Lucas 23, 44 al 46. Y dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra que Jesús dijo fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando yo estaba leyendo sobre el proceso que Jesús estaba viviendo desde que lo entregaron, me puse a pensar de que todo este proceso por el que él pasó fue un acto de amor que nosotros no merecíamos, pero que Jesús estuvo dispuesto a pasarlo por nosotros. Entonces me puse a pensar también,
Hay muchas veces en que a lo mejor nosotros nos sentimos solos, nos sentimos poco amados y siento yo de que la historia de Jesús en la cruz es un buen ejemplo de que hay alguien que siempre nos va a amar en todo momento. Así como han dicho ellas aquí, Dios no anda buscando un corazón perfecto o que seamos perfectos, Él busca a corazones arrepentidos. Entonces, algo que quería tocar era de que decía de que en todo este proceso Jesús se vio con una actitud mansa. En ningún momento Él levantó la voz o dijo de que no, ya no más. Entonces me estaba poniendo a pensar, todo el sufrimiento que Él pasó, que la gente se burlaba de Él, lo golpeaban, decía que le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y de todo. Entonces yo me estaba poniendo a pensar, ¿estaría yo dispuesta a hacer eso por alguien? Y pues la respuesta creo yo que para cualquiera es no, ¿verdad? Porque como dijo la hermana, es un acto de que solamente Él podía hacer. Entonces, aquí también todo el proceso que Jesús pasó nos enseña, ¿verdad? De que Él es misericordioso y que su gracia también es eterna. Y en el capítulo 23, versículo 45, cuando habla del velo del templo que se rasgó en dos, este velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y ya cuando eso se rasgó, eso significó de que nosotros ya podemos tener acceso directo hacia la presencia de Dios. Entonces, nuevamente, aquí nos da a demostrar también, ¿verdad?, de que el mismo amor de Jesús fue el que nos trajo a donde estamos ahorita también. Y también dice de que la muerte de Jesús en la cruz nos salvó de la muerte eterna y del castigo eterno y abrió paso a una comunicación con Él. Y también habla de las dos personas que estaban crucificadas también al lado de Él, en donde, permítame, okay. Aquí observamos, ¿verdad?, a esa persona que, permítame, okay. Dice, con esta palabra de Jesús, nosotros los cristianos establecemos la doctrina de la inmortalidad del alma. Esto es, que el alma existirá fuera del cuerpo e irá a Dios. El autor de Eclesiastés dice, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Y también mencionar, ¿verdad?, Juan 3:16, que es un versículo famoso que todos conocemos, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos estar seguros de que al momento de que nosotros partamos de esta tierra, nosotros vamos a poder estar en la gloria y la gracia eterna y estar disfrutando allá con Jesús. Y eso es todo lo que tengo. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos. ¿Cómo les pareció? Bien lindo, ¿verdad? Cómo tocó el corazón, ¿verdad? Bien, really touch our hearts. Amen. Praise God.